La división de poderes, los medios legales y constitucionales fueron los temas del cuarto foro sobre los diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial celebrado en Chiapas. Ministros, jueces, diputados, senadores y especialistas en derecho participaron como panelistas donde coincidieron que ningún poder del Estado pudo estar superditado a otro. Sin embargo, se recalcó que miembros del Poder Judicial se han extralimitado en sus resoluciones poniendo por encima el del Ejecutivo y el Legislativo. Al inicio del foro, el senador de Morena, Ricardo Monreal, le aclaró a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el diálogo que demanda se debe dar con los legisladores y no así con el presidente López Obrador ni con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pues son los legisladores los que tienen la facultad de aprobar o no las reformas a la ley para adecuar al Poder Judicial. La mejor vacuna contra la critocracia es precisamente la elección popular de los jueces, magistrados y ministros. Al compartir la misma fuente de legitimidad del voto ciudadano, los tres poderes estarían homologados. Por eso me parece importante este ejercicio. Hoy el tema es división de poderes y a eso me he resumido y a eso me he limitado. Por eso, cuando ayer escuché, ministro Lainez, a la ministra presidenta de exigir o plantear un diálogo al presidente de la República en funciones, al licenciado López Obrador, y a la presidenta virtual, Claudia Sheinbaum, ella omitió dirigirse y convocar a quienes nos toca decidir, al legislador. El poder legislativo es el órgano reformador y es quien está facultado para deliberar y para, en su caso, aprobar la reforma judicial. En la apertura de la discusión, el abogado Arturo Espinosa Silis reconoció que existe corrupción y abusos en la justicia mexicana, pero rechazó la designación de jueces y magistrados por medio del voto popular. Nuestro Poder Judicial tiene áreas de oportunidad. No podemos negar la corrupción y los abusos en la justicia mexicana. Como usuarios del sistema de impartición de justicia, sabemos las deficiencias son varias. Pero también entendemos la importancia de tener una judicatura sólida que genere contrapesos. El buen juez por su casa empieza. Por ello creo que debemos de partir de los mecanismos de disciplina para la judicatura, que ante faltas graves haya un procedimiento efectivo y eficiente para sancionarlo. Pero ello no implica perseguirlos por sus criterios, pero sí por sus abusos, faltas, excesos y por su deshonestidad. Desde luego, es necesario revisar los mecanismos de designación de jueces, magistrados y ministras. Para ello, debemos de adoptar las mejores prácticas internacionales. La designación de jueces debe de tender a elementos técnicos, capacidad, experiencia, conocimiento en la materia, por mencionar algunos. Solamente lo señalo. En ningún país del mundo se elige a la totalidad de la judicatura mediante el voto popular. Debemos legislar desde la evidencia. No podemos experimentar con la justicia. Asimismo, la senadora y excandidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, asegura que con este método de designación se corre el riesgo de que exista mayor injusticia, división entre los mexicanos y la posible injerencia del crimen organizado en la Corte. La actual propuesta de reforma al Poder Judicial no resuelve los problemas de la gente, pero sí puede generar más injusticia, con ello más encono y división entre los mexicanos. De nuestra capacidad para dialogar y escuchar depende que esta reforma no genere agujeros de impunidad para una delincuencia que cada día genera más dolor. Ojalá la virtual presidenta electa haga honor a su espíritu científico y escuche a los especialistas quienes llevan toda su vida estudiando los temas. Concluyo, deme 30 segundos. En caso contrario, los grupos de la delincuencia organizada podrían tener jueces del narco. Xóchitl manifestó que ella no está en contra de que se realice una reforma al Poder Judicial, pero dijo que ésta debe buscar fortalecer a este poder. Que quede claro, estoy aquí abierta al diálogo porque quiero una reforma judicial inteligente y sensata, una reforma judicial que sirva al pueblo, una reforma judicial que sirva a México. Y se los digo de corazón, quiero el éxito de la futura presidenta de México,
porque si ella gobierna bien y gobierna para todos, le va a ir bien a nuestro país. La magistrada Julia García Glés también reconoció la deuda histórica en materia de justicia, pero llamó a los legisladores a que, lejos de afectar al Poder Judicial, deben reforzarse los presupuestos para que ésta pueda ser pronta, expedita, empática y sobre todo cercana a la población. Con conciencia autocrítica, en el Poder Judicial de la Federación sabemos que ello es indispensable, que hay una enorme deuda histórica para que la justicia sea pronta, accesible, efectiva, diligente, empática y cercana. Sin embargo, para que ello ocurra, debe entenderse, en primer lugar, que lejos de minar sus cimientos, se debe fortalecer sus presupuestos. De lo contrario, solo es retórica cuando cada día crecen más los asuntos que llegan a los tribunales y no hay los recursos materiales suficientes. En contraste, la consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García, aclaró que la iniciativa de reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no reduce el espacio al Poder Judicial, ni se trastoca la división de poderes ni su independencia, sino que lo que propone es un ajuste a los métodos de designación del funcionariado oficial, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en el Consejo de la Judicatura Federal. La transformación que se busca no desborda ni reduce el espacio del Poder Judicial, solo toca su método de nombramiento, su permanencia y una reconfiguración de su competencia. Cuestiones que han sido abordadas por modificaciones de la Constitución, sobre todo en el siglo XX. La actual propuesta presidencial contempla una intervención dual en los procesos de designación del funcionariado judicial de una nueva ingeniería orgánica. Pero tal incidencia no es determinativa o concluyente, porque la decisión final es del pueblo. Es un ajuste profundo del Poder Judicial, comenzando por la Corte y el Consejo de la Judicatura. Con ello, no se lesiona en modo alguno ni la separación ni la independencia del Poder Judicial. Leonel Godoy, diputado de Morena, añadió que la reforma no responde a coyunturas políticas ni electorales, pues se busca tener un poder judicial autónomo y fortalecido, sin injerencias de ningún tipo de poder económico fáctico. Además, adelantó que sí habrá ajustes a la iniciativa presidencial y se pondrá especial atención en la definición de los requisitos de elegibilidad de jueces y magistrados, la gradualidad y el sistema transicional. En caso de ser aprobada, esta podría aplicarse en una primera etapa a las 200 vacantes que se abrirán en próximos meses. Y queremos decirlo también para que no quede ninguna duda. Así como es falso el decir o hacer creer a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que se van a afectar sus derechos, lo cual no es cierto, ya lo dije, también es falso. Lo ha dicho el senador Monreal y hoy lo suscribimos nuevamente. Sí va a haber cambios. Las comas se revisarán seriamente. Y yo quiero aventurar 3 temas que he insistido y que hemos insistido como grupo parlamentario, que es pertinente que se le ponga atención. El primero son los requisitos de elegibilidad. Estos se tienen que revisar para que no quede ninguna duda que no queremos que ningún poder fáctico, ni el crimen organizado, ni los delincuentes de cuello blanco influyan en la elección de los jueces, magistrados y ministros. Ahí está los que ya establece la Constitución, pero aquí se ha hablado de otros. La ministra Lenia Batres lo señaló y hay muchos, entre ellos la idoneidad, la carrera judicial, la antigüedad. Son temas que se tienen que debatir. El segundo tema para mí importante es la gradualidad. No es cierto que el día
que la reforma se apruebe, al otro día se vayan los jueces y magistrados y ministros. Eso es falso. Es un tema de discusión. ¿Cómo será? De entrada, se calcula que vamos a tener, ya lo podrá decir mejor la consejera Celia Maya, si es que ella lo decide, o el ministro Lainez. De entrada va a haber 200 vacantes aproximadamente en los próximos meses. Ahí está un primer punto de la gradualidad que debería de revisarse. Otro tema es el tema del sistema transicional, los artículos transitorios. Guillermo Ramos Pérez, presidente del Poder Judicial de Chiapas, también se pronunció por aplicar gradualmente la reforma y pidió que se discuta la necesidad de otorgar más recursos a los tribunales estatales y se pueda acordar la homologación salarial entre los jueces y magistrados federales y locales. Para esta reforma sugiero una homologación salarial acuerdo a la autoridad republicana, donde los jueces, magistrados federales y de las entidades, así como todos los servidores públicos de las instituciones judiciales, puedan gozar de salarios homologados en el país, porque se debe justipreciar que el trabajo que se realiza desde los tribunales locales. El diputado del PAN, Miguel Humberto Rodarte de Lara, celebró la apertura de los ponentes y representantes de los tres poderes de gobierno y especialistas en estos diálogos que han permitido coincidir en revisar al Poder Judicial. Estamos coincidiendo en que el Poder Judicial le hace falta una revisada. Creo que estamos coincidiendo todos y todas en que las cosas que van a ser buenas van a ir por consenso. Estamos escuchando en todo el espectro que coincidimos en algunas cosas, coincidimos en que las fiscalías hay que reformarlas y revisarlas, coincidimos en que los poderes locales también hay que modernizarlos, coincidimos que hay que defender a la gente con una defensoría pública que realmente esté para ellos y coincidimos en muchas otras causas más. En otras no coincidiremos y ahí estarán los votos, ¿no? La elección ahí estuvo y ahí estarán los votos. Pero sí haremos nuestro papel nosotros como oposición para tratar de defender lo que se ha ganado, sobre todo en materia de defensa de derechos constitucionales. El quinto foro sobre los diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial se llevará a cabo el próximo viernes 12 de julio en Veracruz con el tema Reforma al Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal de Disciplina y órgano de administración. Para Mexiquense Noticias, Juan Carlos Vázquez.